los casos que hemos identificado que hace falta información o que no está completa o hay alguna novedad sobre la historia, la carpeta que manejamos del niño o la niña, ¿qué hemos hecho? Hemos, por ejemplo, las docentes informan al rector, el rector se le genera la novedad, levantan acta y se remite a la coordinadora, incluso a la integración social sobre esas novedades, para que efectivamente no las vayan a afectar frente a su tiempo laboral en este año o en los años anteriores, porque no cumplieron o no tenían información completa. Lo que es importante es reportar esa novedad y le tengan allí en el seguimiento, para que la responsable del jardín con su equipo respectivo haga las explanaciones de esta información. Adicionalmente, con lo que me mencionaba Cecilia, pues ojalá podamos contar con estas personas que apoyen en la gestión documental con integración social y que me gustaría que pues en el otro ejercicio que tuviéramos conjunto pues lo podamos reiterar. ¿Listo? Buenísimo. Bien, con tema de material de consumo y papelería. Integración social en el marco de este convenio manifiesta que el material de consumo efectivamente tiene que ser integrado por integración social. ¿Por qué? Uno es el material que utilizan del papeleo, del seguimiento del niño o la niña. Por ejemplo, el tema de novedades, que es el que entiendo que se gasta mucho más documentos y en algunas visitas que hemos hecho efectivamente en el jardín no está funcionando la impresora o se acabó el tóner, entonces porfa, rector, ayúdenme a imprimir estas hojitas y dice que los colegios muy amablemente con la secretaria o la persona que nos ayuda así con las copias nos ayudan a hacer la asignación, pero el deber ser es que nos apoye integración porque es papelería de integración social. Ahora, manejo de material de consumo no es que nosotros manejemos directamente. Si ustedes van al jardín infantil, no es que tengamos allí todo el material, muchas veces son insumos hasta de material estructurado o reciclado que también trabajamos y abonamos para las experiencias de los niños. Entonces la idea es dejar esas claridades desde Secretaría de Educación. Con los permisos, el Señora. Sí, lo que es que uno, el rector o rectora de la institución, siendo el jefe inmediato de nuestros maestros provisionales, tienen que conocer de esos permisos y en común acuerdo se tiene que informar a la responsable del servicio. ¿Por qué? Porque ella es la responsable del jardín infantil, de la prestación del servicio. Algunas identificamos que el rector pueda generar la asignación de horas extras con otro profesional que ayude a cubrir la jornada de la atención de la maestra. Pero entonces allí tenemos algunos códigos de detalle. Digamos que tiene la cita a las 9 de la mañana. Alcanzó a estar una horita con los niños. Se fue para su cita. Entonces, desde las 8 hasta las 4, ¿quién puede cubrir esas horas extras? Muchas veces, como las horas extras por normatividad de la SED, tienen que ser en contrajornada. Es decir, que el profesor que lo está haciendo, por ejemplo, si es de la jornada de la tarde, cubriría unas horas en la mañana, pero entonces no puede cubrir en la tarde. Entonces esas son las limitaciones que muchas veces tiene el rector o la rectora de la institución. Hasta a veces tenemos que tener 2 o incluso 3 profesionales para cubrir un día, ¿sí o no? En la jornada. Esa es una. La segunda vez sí podemos contar con otro profesional que nos ayude. O en el tercero de los casos, que era lo que Cecilia mencionaba, es que, como hemos visto identificado, que no llega a la totalidad de la cobertura o la atención de niños y niñas, entonces me distribuyen ese grupo de prejardín B con las 2 o 3 profesoras que tenemos en el jardín del convenio. La idea es que no supere la atención de 20 niños por temas de condiciones de seguridad, de procesos pedagógicos, entre otros. Cuando no se logra, es cuando mencionamos que en común acuerdo se manifiesta la no atención directa de los niños y niñas y por ende ese grupo no participa. Nosotros desde Secretaría de Educación no tenemos docentes itinerantes, no tenemos cómo cubrir esas incapacidades incluso o esos permisos que se generan. La única forma o viabilidad que nosotros generamos, que no solamente es en el marco del convenio, sino incluso también en las instituciones educativas, es con horas extras. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, si la profesora está enferma y no puede llegar a tiempo, porque una cosa es un permiso. He conocido casos donde la rectora o el rector sí pueden generar por ese día un cumplimiento de unas horas de atención y después también apoyan con auxiliares pedagógicas, ¿sí? Pero procuramos que pues siempre se garantice la atención del servicio y también los responsables tienden a propender por esa atención cuando dicen, incluso a veces con los gestores de la localidad en el DIS, dicen que hay una docente de SDIS que en este momento está apoyando, pero puede ir a desplazarse a la atención con este grupo, lo hace. O dentro del mismo grupo se hace, porque esas son eventualidades, uno no puede estar allí esperando que se generen esas situaciones, pero sí se alcanzan a cubrir.
Cuando ya no, y conozco muy raros casos, es que se dice los padres de familia no hay atención de celulares y es la inconformidad o la molestia que a veces tienen los padres de familia en esta atención. Las funciones de nuestras maestras en el marco del convenio, bueno, ahí sí se las dejo a Javier 1278 provisionales. Muchísimas gracias, Helen, por tu explicación y amabilidad. ¿Qué más mencionamos allí? Bueno, los jardines sin convenio. Ella me decía, porque hay grupos de prejardín en algunos jardines infantiles. Porque estos convenios de asociación, jardín y colegio, tienen algunas características. La intencionalidad, ¿cuál es de nuestro convenio? La esencia, la atención de los niños y niñas, pero no solamente de ese año, sino poder garantizar la continuidad para el sistema educativo, en este grado de jardín, para el siguiente. Es decir, que ellos, las familias, no tengan que surtir el proceso de inscribirse en la página de la Secretaría de Educación, esperar que le asignen un cupo en un colegio, sino que al tener este convenio yo estoy garantizando la continuidad del niño y la niña a la institución educativa. Por los mismos efectos de oferta y demanda, tenemos que generar asociaciones que sean y que siempre propendamos a lo mejor a garantizar que ese tránsito sea efectivo. Ustedes conocerán, hay colegios que yo puedo tener en convenio, pero no me ofertan grado jardín. Y entonces cuando nos toca con dirección local buscar otros 2 o 3 colegios para ver dónde el niño se le garantiza. En ese ejercicio hay jardines que efectivamente no están en el convenio porque alrededor de sus 2 kilómetros, 3 kilómetros, piensa que tengo el colegio cerca, pero no me oferta grado jardín. Entonces no me sirve tener esa alianza o ese convenio porque no estoy garantizando para el otro año la transición del niño o la niña. Puede ser que la sede más cercana no sea de primera infancia, entonces no puedo garantizar. Y muchas veces los cuellos de botella que decimos tenemos que garantizarle ruta. Y es cuando la familia dice, no, yo desisto y entonces incluso hasta a veces tenemos mayor deserción escolar por eso. Entonces son análisis que hacemos. El otro ejercicio es también que la institución educativa, en cabeza del rector de la institución, manifieste su intencionalidad de tener el convenio. Porque esto también representa que debe contar con otro talento humano dentro de su planta docente. Ellos dicen, es una carga adicional para mí, este ejercicio no lo puedo adelantar, muchas gracias. Incluso hemos tenido retrasos que hay rectores que me dicen, no quiero más convenio. Entonces también obligar a las partes no se puede. ¿Sí? Y es por eso que tenemos un rezago, no es mucho, creo que son menos de 50 jardines infantiles en propiedad de ESDIS que tienen oferta de prejardín y muy poquitos de jardín que en este momento no están en convenio. Ustedes recordarán que el año pasado, a comienzos del año, desde diciembre del 2022 y comienzos del 2023, logramos hacer 12 asociaciones nuevas. Y eso que nosotros teníamos un panorama casi de 23 instituciones, colegio y jardín, para hacer nuevas asociaciones. Y nos tocó un ejercicio fuerte entre sus direcciones locales, rector, jardín infantil, para lograr esas nuevas asociaciones. Y con ello también ampliar la planta docente para que no tuviéramos tantos docentes sin asignación académica y poder garantizar esa prestación del servicio. Es un ejercicio de largo aliento. En este momento tuvimos tan solo en este año una nueva asociación, María Goretti con Jorge Eliezer Gaitán, pero la idea es que podamos fortalecer los procesos con las garantías en que el niño y la niña puedan tener un tránsito efectivo. Continuidad. ¿Listo? A ese puntico quiero agregar 2 frasecitas. Eso lo manifestamos en la anterior reunión y pues ahorita también, que nosotros como sindicato estábamos dispuestos a hacer parte de esa mediación, de ir a visitar rectores, por ejemplo, plantear el convenio, los fines del convenio y todo para lograr que esos rectores asocien a los chicos. Uno no sabe si nosotros estuvimos en algún colegio mediando, no para ese sentido, pero sí entre las maestras, aquellos roces que se prestan con las de integración y con las de Secretaría de Educación. Yo sobre eso le cuento, yo estaba en mesas de rectores. El general de los rectores es no recibir en los convenios y por eso Helen dice que ha sido un esfuerzo, porque realmente para ellos no es una carga más, porque un chicharrón dicen ellos. Sí, porque realmente no es lógico digamos, para ellos no es lógico, digamos, esta dependencia que se está generando en el convenio, esta subordinación
en donde hay una persona de por medio dirigiendo un jardín y dirigiendo, digamos, todo el tema pedagógico y todo el tema administrativo y todo eso, y donde tienen conocimiento en primera instancia de ellos. Pues eso no se da en los colegios, ¿sí? Entonces ahí, esa parte administrativa genera mucho conflicto, y realmente pues vemos que la operación del jardín es muy diferente a la operación del colegio, incluso en el nivel de preescolar. Son los horarios más extendidos, hay otro tipo de particularidades ahí, de la entrega a los niños más tarde, el tema de la gestión documental. Muchos de los rectores a veces tienen que dar materiales para que funcione el jardín, siendo que ese es el compromiso de convenios que eso lo da SDIS. Entonces, los rectores ya se han sentido afectados y todo eso, y llegan muchas veces a decirnos es cómo entrego el convenio. Yo ya no quiero tener más relaciones, pero eso lo ha generado, en parte, el tema del conflicto que se genera entre docentes y la coordinadora, y que después sube al colegio. Además, si ustedes miran, hay otras particularidades. Por ejemplo, muchas de las acciones del docente y las omisiones o extralimitaciones se convierten en PMI, presuntos maltratos institucionales. En colegio puede que suceda eso, pero tiene otro manejo, ¿sí? Y tiene otro manejo que puede atender directamente el rector. En cambio, en el colegio, en el jardín, no, porque todo se genera por alerta, todo se va incluso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todo eso. Entonces, ha sido muy difícil, y eso es para que ustedes entiendan, empatar, digamos, la actividad del jardín con el colegio, siendo que son dos, digamos, hay un régimen diferente, dos situaciones diferentes. El régimen docente hablaba solamente de 6 horas de trabajo, aquí con horas estas se están yendo hasta 8 horas. Eso partiendo de ahí. Recuerden que al comienzo tuvimos problemas hasta con el calendario escolar, que ustedes, que cómo vamos a hacer si los docentes trabajan una semana más y los jardines tal. Entonces, eran dos normatividades diferentes, dos particularidades diferentes de funcionamiento del jardín y del funcionamiento de los colegios, que empatarlos ha sido muy complicado. Adaptar la normatividad de los docentes al funcionamiento del jardín ha sido muy complejo. Y a esto no nos ayuda muchas veces pues el tema de las relaciones que se dan en el interior del jardín entre las coordinadoras y las docentes, sabiendo que muchas de las docentes, la mayoría del 90% de las docentes venían de SDIS y sabían cómo era el funcionamiento de eso. Entonces a ellas se les olvidó que tenían que llenar fichas, hacer la gestión documental, muchas particularidades que funcionan, que pasan en el jardín. Entonces, ahí el malestar de los rectores, de ahí radica el malestar de los rectores. Y ahorita tenemos una rectora que nos lleva medio año diciendo: yo no quiero más jardín, eso es un problema, eso es un lío, esas docentes no cumplen con muchas cosas, tal cosa. Y la rectora tiene razón, además argumentándonos en una comunicación como en 7 hojas, diciendo: mire lo que está pasando con esta docente, mire los problemas que tengo con la coordinación y todo eso. Y por más mesas de trabajo que uno haga, es muy difícil. Sí. Mire, tan es así que la normatividad no nos permite, que ponen presunto acoso laboral de las docentes a la coordinadora. Y ese proceso se queda quieto porque la coordinadora no es funcionaria de nosotros. Claro. La docente sí es funcionaria de nosotros, pero coloca el acoso laboral a la coordinadora. Y va a ver la coordinadora, o es contratista o es de la planta temporal que crearon ahorita. Entonces, claro, al momento de hacer ese cálculo, pues superaba el límite que está establecido y viene el descuento del 33%. Eso supera, es cuando hay cambio salarial y que supera los márgenes, cuando hay nueva afiliación, cuando hay cambio de empleo. Entonces, eso sucedió, pero la liquidación no les afecta, está marcado como continuidad en el sistema, entonces no les va a afectar nada ni prestacionalmente, ni para pensiones, ni para cesantías, ni nada de esas cosas. Eso, pero cuando ya estuvieron esa interrupción, sí, por ejemplo, en compensar no aparecían, ya aparecían desvinculadas.
pero fue un mes, nada más. Pero eso sí les afecta cuando las que estaban haciendo procesos para Y adquisición al de vivienda. No les sindicato afecta, tampoco, entonces no les- también no les afecta para nada. Afecta económicamente, porque tampoco afecta. No les afectó para nada. El mes siguiente quedaron vinculados nuevamente, no les afectó para nada. Sus pagos de prestaciones son sus pagos, los descuentos de aportes que se les hacen también son. Las cesantías no las afecta, ¿no? No, las cesantías no les afecta, las cesantías no les afecta. Hay continuidad. Si quiere la docente, puede pedirlas. Pero entonces ahí le van a pedir, bueno, y el acto administrativo de retiro. No hay acto administrativo de retiro porque tuvo continuidad. Que tuvo continuidad. En el caso, por ejemplo, donde dice que las cajas de compensación ayudan por desempleo, compañeros que quedaron por fuera, pero como se aparecen en el sistema, no pudieron reclamar la ayuda de desempleo. No, pero eso es otra situación. ¿Aparecen en el sistema como vinculadas activas todavía? ¿O como no? No, ese es No. ese es otro tema. Ok. Bueno, con relación al caso de las docentes que no se pudieron reubicar. Si ustedes se acuerdan, el año pasado se pudieron reubicar casi 50 docentes. Sí. No todas. O sea, nadie se quedó sin trabajo, excepto las docentes que se retiraron por voluntad propia y todo eso, pero se reubicaron 50. Este caso, este año era típico, estaba la lista de elegibles del concurso. Entonces, las vacantes, no habían vacantes para ocupar, para reubicarlas, y además existía otra condición especial. No se había acabado toda la lista, habían pendientes las listas rurales y había unas pendientes. Bien. Y había otro caso, no habían, pero sobre todo era que no habían vacantes, que todavía se ocupaba con la lista. ¿Sí? Con los elegibles. Y bueno, ahí sucedió una cosa. La lista de elegibles quedó por debajo de las necesidades. ¿Sí? Entonces era 700, 800 la lista elegible, no me acuerdo, 700 y pico, y teníamos 900. Vacantes. Pero en esas otras vacantes que no seleccionaron los elegibles habían provisionales, y un provisional no puede desplazar a otro provisional. Aquí hay otra cosa que aplicaba el cambio de vinculación. No podemos hacer el traslado del docente del convenio a una vacante definitiva, porque el acto administrativo, porque la vinculación del docente está originada por el convenio interadministrativo. Sí, por eso es que no se pueden mover las docentes a otras vacantes definitivas, por ejemplo, cuando hay salud, cuando hay temas de amenaza, porque el origen legal de la vinculación del docente está condicionado a la existencia del convenio. Ese es el marco jurídico de la Por eso también yo digo que muchas docentes se han sentido, digamos, beneficiadas en el sentido de una estabilidad de 13 años, de 12, de 11 años, porque esas vacantes, como son de un proyecto y tienen alta movilidad, no se pueden ofertar al concurso público de méritos, porque no sabemos, y la historia nos lo ha demostrado. Digamos, este convenio empezó con una matrícula de 14, pero 14.000 algo, y eran 700 y pico de docentes. 700. Y ha venido creciendo. Y eso va a seguir sucediendo porque en la medida que la Secretaría aumente su oferta en colegios, en los niveles de prejardín, jardín y transición, pues disminuye la necesidad del convenio. Y eso es algo que ustedes se han dado cuenta que históricamente 14.000 en el 2013 y ahorita estamos en 8.144 que no hemos cumplido este año. Y el año entrante seguramente va a tener otra disminución. Pero eso es un fenómeno total en Bogotá por la tasa de natalidad. O sea, la matrícula en nuestros colegios ha descendido y todos los días vemos entrega de docentes. El tema de la migración a nosotros nos está afectando duramente. Ahorita tuvimos una deserción, se fue a mitad de año. Mucha gente de los colegios distritales, donde el tema de migración venezolana, un colegio que nos entreguen 10 docentes porque tienen que hacer ajustes, o sea, sí, entonces es un tema, y este año ha sido muy marcado a años anteriores. Ha sido, o sea, que un colegio en San Cristóbal, que uno decía que es una localidad donde hay familias, donde todavía está el conjunto familiar tradicional, donde es más demanda, pero un colegio que ya nos entregó 4 docentes de primaria, porque el fenómeno de migración, se van 10 niños y ya 10 niños en cada salón, eso afecta, entonces tienen que hacer reorganización de
De la carga académica de los de la docentes carga que están académica ahí. y de los grupos de matrícula. Entonces, el tema de que no se pudo hacer la reubicación de las 40 docentes que salieron este año, que fueron 40 docentes que salieron este año, fue por ese tema, que no había vacantes, por lo que habíamos, en diciembre tuvimos todas las audiencias públicas de ubicación